Después de varios años trabajando en cruceros, hay muchas cosas que he aprendido. Pero si pudiera volver al día antes de subirme por primera vez a un barco, hay muchas cosas que me hubiera gustado entender antes. Y curiosamente, nada tiene que ver ni con el escenario, ni con los shows, ni el baile. Va mucho más allá de eso. Después de varios contratos trabajando a bordo, me hubiera gustado saber estas 7 cosas antes de empezar a trabajar en un lugar como este. Porque a bordo hay cosas que nadie te explica, pero que con el tiempo terminas entendiendo. Y hoy quiero compartirlas contigo. Y qué más especial que caminando en uno de los lugares más bonitos que me ha tocado conocer. Así que acompáñame. Cada persona llega a un crucero por una razón distinta. Algunos por un sueño, otros por su familia, otros porque necesitan empezar de nuevo. Y sin duda, a bordo vas a encontrar días difíciles. Días en los que te sientes cansado, en el que los horarios del trabajo tal vez te pesen, donde la convivencia, el encierro y todo lo que pasa ahí a bordo te abrume un poco. Y en esos días es muy fácil perder el norte. Pero justo ahí es cuando entra algo importante, y es recordar por qué estás aquí. Porque cuando tienes claro tu motivo, no es que el día se vuelva más fácil, pero sin duda se vuelve más llevadero. Esto te ayuda a no cansarte en el momento, y te recuerda que esto no es para siempre, y que es solo una etapa, y de alguna forma, ese pensamiento es el que te va a sostener. No se trata de ignorar lo difícil, se trata de no olvidar por qué estás aquí. Porque cuando llega el final del contrato, te das cuenta de que lo que te permitió llegar hasta ahí no fue solo el esfuerzo, fue no perder de vista el por qué empezaste. Es muy fácil compararte en un lugar como este. Y no solo en los cruceros. Creo que en general en cualquier entorno donde hay muchas personas que están haciendo lo mismo que tú. Empiezas a ver quién tiene más oportunidades, quién está más cómodo, quién tiene más tiempo, quién está más avanzado que tú. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor comparado con los de los demás. Y eso a veces te hace hacerte sentirte más pequeño. Pero hay un problema con eso. Casi nunca estás viendo la historia completa de la otra persona. Solo ves el resultado, no el proceso. Solo ves el escenario, no los ensayos. Solo ves el momento, no el camino. Y entonces empiezas a vivir en una comparación constante con los demás. Y siempre va a haber alguien que está mejor que tú, pero también hay alguien que está pasando por cosas que tú no ves. Y así es como entendí algo, y es que no se trata de dejar observar a los demás, se trata de no perderte a ti mientras los estás observando. En el mundo de los cruceros es muy fácil perderte en tu propio mundo. Tu equipo de trabajo, tu rutina, tus horarios, tus conversaciones. Y sin duda, empiezas a pensar que toda esa realidad que estás viviendo allá adentro es la única que existe. Pero el barco es mucho más grande que eso. Una de las cosas que más me ha ayudado es hablar con personas de otros departamentos. Sentarme a comer con alguien que trabaja en la cocina, escuchar a un camarero o de pronto hablar con alguien que trabaja en housekeeping. Cada persona está viviendo una realidad completamente distinta a la que tú estás viviendo. Alguien está trabajando para su familia, alguien está aquí por primera vez lejos de su casa o alguien está contando los días para poder volver a ella. Y entonces entiendes algo, y es que no eres el centro del universo y que tal vez todos estamos en el mismo barco, pero que no todos estamos viviéndolo de la misma forma. Hay algo que no siempre se dice sobre la vida a bordo, y es que aunque puedes estar rodeado de muchas personas, es muy fácil sentirse solo. A veces es cansancio, a veces es rutina, a veces es extrañar tu casa. Por eso, algo que siempre debes cuidar es tu salud mental. Esa es la parte más importante. Hablar, salir, respirar algo distinto, llamar a tu familia cuando tienes algún tiempo afuera. No sé si sea el metal o el encierro, pero sin duda bajar del barco siempre te da un respiro. Cuando dejas de ver lo mismo y empiezas a ver algo que no tiene horarios ni rutinas, como la naturaleza, en esos momentos todo se acomoda un poco dentro de ti. La vida en el barco se parece como cualquier reto que podemos tener en la vida. Subir cansa, y hay momentos en los que dudas si seguir, pero eso no significa que estás haciendo algo mal, significa que estás subiendo. Y recuerda algo, descansar no es rendirte.
Con cada contrato, intento que haya algo diferente. No necesariamente necesita ser algo espectacular, sino algo que simplemente me haga crecer. A veces es aprender algo nuevo, a veces es cambiar de entorno y a veces es simplemente salir de tu zona de confort. Porque si todo se repite igual, es muy difícil que puedas cambiar. Y la idea no es solo trabajar, sino también crecer en el proceso. Muchas veces vivimos esperando el siguiente cambio, el siguiente contrato, el siguiente logro. Y a veces nos olvidamos de algo. Y es que la vida no empieza después, la vida empieza aquí. Cuando estás dentro del barco, los problemas se pueden sentir enormes. Pareciera que todo es más grande de lo que tú crees. Pero cuando subes lo suficiente, la perspectiva cambia y te das cuenta que a veces no es como tú pensabas. Y así es como comprendí que a veces no necesitas cambiar las cosas que estás viviendo, sino cambiar el cómo es que ves las cosas. Después de todos estos años trabajando a bordo, creo que lo que mejor he aprendido es que no es cómo vivir en un crucero, es cómo vivir mientras estás en él. Así que si conoces a alguien que ya trabaja en cruceros o que por primera vez está por abordar un barco, compártele este video. Estoy seguro que le ayudará a poder llevar un contrato más ligero. Y si hay algo que te gustaría saber sobre la vida en los cruceros, escríbeme en los comentarios y estoy seguro que pronto te podré responder. Y recuerda que si te gusta caminar así, suscríbete y nos vemos en la siguiente misión. Bye.